Bueno, ya vamos en listo, entonces usted pendiente de ese micrófono. Venga, lo apago mejor.
Abrimos una tema para... Buenas. Buenas tardes, ya estamos listos. Muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo de parte de la Cámara de Comercio del Suroriente del Tolima. Vamos a dar un espacio de 2 minuticos para dar más tiempo a que se conecten los empresarios a nuestro Facebook Live y ya daremos inicio. Gracias. Dianita, ¿sí escucha bien? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro Facebook Live, en el que trataremos el tema auxilios del Gobierno Nacional para pagos de nómina. Este espacio virtual es liderado por la Cámara de Comercio del Suroriente del Tolima con el apoyo de la Gobernación del Tolima. A continuación, palabras de apertura a cargo de nuestro presidente ejecutivo, Jaime Eduardo Melo Palma. Muy buenas tardes a todos nuestros empresarios. Hoy tenemos apoyo en la parte de orientación para nuestros empresarios en los auxilios que se están dando por parte del gobierno nacional en cuanto a la nómina. Ya se cobija también a las personas naturales, entidades sin ánimo de lucro y sociedades. Esperamos seguir apoyándolos en estos temas, como en los protocolos de bioseguridad, donde estamos desarrollando diferentes talleres. Igualmente en los pronunciamientos ante el gobierno nacional, las ruedas financieras, los créditos de Bancoldes, tanto del gobierno nacional como los que está haciendo la Cámara de Comercio para bajar algunos intereses con algunos bancos. Entonces dejo con el uso de la palabra para este seminario a Diana Marierli, abogada de Cámara de Comercio del Suroriente del Tolima,
Agradezco la colaboración de la gobernación del departamento, con quien en la Secretaría de Desarrollo, con quien estamos trabajando conjuntamente muchos temas en beneficio de los empresarios. Antes de darle paso a las conferencistas, le damos el uso de la palabra a la doctora Erika Ramos, de la Secretaría de Desarrollo de la Gobernación del Tolima. Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan en estos momentos. A nombre de la Gobernación del Tolima queremos contarles que hemos venido trabajando de manera muy articulada, como lo mencionaba el doctor Jaime Melo. Para nosotros es de nuestro interés siempre que cada uno de los empresarios pues tenga la información suficiente, que la tenga pues al alcance, que pueda lograr los beneficios que está ofreciendo el gobierno nacional. Por supuesto, nos parece también muy interesante la gestión que ha hecho Cámara de Comercio para poder establecer esas líneas especiales de crédito. Les compartimos que nosotros pues también desde la gobernación estamos haciendo el esfuerzo para lograr también un nuevo convenio con Bancoldex, en el sentido de también lograr que esas tasas de intereses pues sean mucho más asequibles. Sabemos que no es la única solución o opción que tienen los empresarios, porque pues no a todos les interesa de pronto tener una deuda o un compromiso de esta naturaleza, pero para muchos de pronto sí será una opción importante para beneficiarse. Entonces, pues, como lo indicamos, pues son una serie de medidas que estamos realizando, ya sea con cámaras de comercio, nosotros como Gobernación del Tolima, pensando pues por supuesto en ustedes, porque sabemos la situación tan compleja que se está viviendo actualmente, pero pues estamos ahí plenamente brindándoles el acompañamiento. Esperamos seguir con ustedes en varios meses de trabajo para poder identificar quiénes se pueden beneficiar de estas, ya sea los auxilios de nómina o las mismas líneas especiales de crédito o los beneficios que se puedan establecer para brindarles un acompañamiento permanente. Ese es nuestro interés. Le agradezco mucho al doctor Jaime Melo por permitirnos este espacio y poder lograr esta articulación, y también a Diana López por esta capacitación que nos ofrece. Muchas gracias a todos y estamos acá muy atentos desde la Gobernación del Tolima. Muchas gracias, doctora Erika. Bueno, ahora sí damos paso a nuestras conferencistas. Adriana Conde Tafur, ella es especialista en Derecho Constitucional y Administrativo y la directora jurídica de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. E igualmente, Diana Mayerly López Betancourt, especialista en Derecho Comercial y Financiero. Buenas tardes. ¿Aló, me escuchan? Sí, señora, se le escucha perfectamente. Perfecto. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al doctor Jaime Eduardo Melo por la invitación, como presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio del Sur Oriente del Tolima, gestor de esta iniciativa, a la doctora Erika Ramos, secretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación, que nos ha apoyado también en todas estas iniciativas formuladas desde la Cámara. La idea de esta conferencia, hicimos una la semana pasada para las personas que de pronto estuvieron acompañándonos, hicimos una jornada inicial en donde se dio una información relacionada con los parámetros iniciales que estaban establecidos bajo la expedición del decreto 639 del 8 de mayo de 2020, pero también les indicamos que estaba pendiente de salir una modificación a ese decreto 639 precisamente para poder establecer dentro de los beneficiarios a las personas naturales, que como ajustar un poquito las condiciones y los requerimientos que se habían establecido para poder acceder a este beneficio. Para poder entrar a establecer con precisión de dónde surgieron estas normas, es necesario establecer como unos antecedentes para la expedición de estos decretos. Estamos hablando del decreto 639 del 8 de mayo de 2020, modificado por el decreto 677 del 19 de mayo de 2020, mediante los cuales se crearon y se reglamentaron el programa de apoyo al empleo formal.
¿Cuáles son los antecedentes de estas dos normas? El artículo 215 de la Constitución Nacional establece que en los eventos en los cuales el gobierno nacional, el presidente de la República, considere que existen algunas condiciones que dan lugar a unas situaciones o una declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, puede mediante la expedición de un decreto con la firma de todos sus ministros, puede declarar este estado de emergencia económica y con base en las facultades que se dan por la Constitución Nacional para ese declaratorio de estado de emergencia económica, puede expedir unas normas que van a tener la condición, unos decretos leyes, es decir, de ejecución inmediata, para poder establecer unas medidas mediante las cuales se puedan conjurar o se puedan mitigar en alguna proporción los efectos de esa crisis que ha generado esa emergencia. En nuestro caso, pues obviamente para todos es conocido el tema de la pandemia, de la existencia del nuevo coronavirus COVID-19, que nos ha generado pues muchas afectaciones en todos los estamentos de la población y que básicamente ha afectado y en mayor medida nuestro tejido empresarial. Un estudio formulado por Confecámaras estableció, que es un estudio de más o menos del mes de abril más o menos de este año, estableció que por lo menos el 85% de las empresas que fueron consultadas indicaron que en un término no mayor de 2 meses iban a dejar de cumplir con todas sus obligaciones. Estamos hablando de obligaciones laborales, tributarias, obligaciones con proveedores y demás. Y un 54% de estas empresas también nos dijeron que iban a disminuir las plantas de personal en un periodo no mayor de 3 meses. ¿Qué otros antecedentes se dieron para la expedición de estos decretos? Las medidas de flexibilización laboral que se habían emitido por el gobierno nacional han sido insuficientes. ¿Cuáles fueron esas medidas de flexibilización laboral que se emitieron? Todos recuerdan, creo yo, la expedición o la manifestación que hizo en su momento el Ministerio de Trabajo, el Ministro de Trabajo, indicando que había la posibilidad de... ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Aló? Doctora, se escucha un poco bajito. Si de pronto puede subir más el audio, mucho mejor. Un segundo. ¿Ahora? ¿Ahora sí me oyen mejor? Sí, ahí mejor. Ok, entonces voy a acercarme más aquí el micrófono. ¿Qué otra situación establecieron? Que las medidas de flexibilización laboral que había establecido el gobierno nacional habían sido unas medidas insuficientes. ¿Cuáles son esas medidas que estableció de flexibilización? La posibilidad de pronto de tener el trabajo en casa, de tener el teletrabajo, de otorgar vacaciones colectivas anticipadas. Incluso unas últimas medidas tuvieron relación con la posibilidad de que se acordara con los trabajadores la reducción de las jornadas laborales, la reducción salarial. De todas maneras, todas estas medidas no han sido suficientes para mitigar en una gran medida, pues, los efectos que ha generado la pandemia. Y adicional a esto también, recuerden que cuando se expidió inicialmente el decreto 639 del 2020, que fue con el cual se creó este programa, se estableció solamente el beneficio para personas jurídicas. Un estudio formulado y ante diferentes peticiones que se realizaron a partir con otros empresarios, se estableció con la información que se reporta a partir del Registro Único Empresarial y Social que manejan las cámaras de comercio, que alrededor de 56.000 empresas estaban registradas en las cámaras de comercio como persona natural, personas naturales que tenían a su cargo 3 empleados o más y que por lo tanto podrían dar lugar a la protección de por lo menos o que estaban ubicando por lo menos a 480.000 empleados, o sea, se necesitaba proteger ese número de empleos también. Con base en estos antecedentes, entonces pidieron las dos normas, el decreto 639 del año 2020 y el decreto 677 del año 2020 también. ¿Cuál es el objetivo de estos decretos? Es la creación del programa de apoyo formal al empleo formal, del programa de apoyo al empleo formal, cuyos recursos van a salir directamente del Fondo para Mitigación de Emergencias y va a consistir en un aporte monetario mensual que va a ser de carácter temporal porque solamente será por el término de 3 meses,
y se dará con el fin exclusivo del objetivo de apoyar a la nómina, es decir, que para con esos recursos se paguen los salarios de todos los trabajadores. ¿Quiénes son los beneficiarios de este programa? Son las personas jurídicas, las personas naturales, los consorcios y las uniones temporales que se encuentren constituidas antes del 1 de enero del año 2020. Personas jurídicas y personas naturales, comerciantes que estén inscritas en el registro mercantil que para el efecto llevan las cámaras de comercio. Ese registro mercantil tuvo que haberse realizado en el año 2019 o a ver si lo fue con anterioridad, haber hecho la renovación en el año 2019. También, ¿para quién va dirigido? Va dirigido para las entidades sin ánimo de lucro cuyo único requisito no está relacionado con el registro que llevan las cámaras de comercio, sino que deben únicamente aportar el registro único tributario, y los consorcios y las uniones temporales, que valga la aclaración, estos consorcios y uniones temporales son acuerdos de colaboración que se hacen entre personas naturales y personas jurídicas para poder lograr algún cometido en particular. Estos consorcios y estas uniones temporales como figuras no se registran en las cámaras de comercio, pero sí son adjudicatarias de un NIT, de un registro único tributario ante la DIAN, y por eso se establece como obligación tanto para las entidades sin ánimo de lucros como para los consorcios y uniones temporales que aporten el registro único tributario en el momento que hagan la postulación. ¿Qué otro requisito deben tener en el momento de hacer la postulación las personas que estén interesadas? Recordemos, personas jurídicas, personas naturales, consorcios y uniones temporales que puedan constatar una disminución en sus ingresos de por lo menos el 20% o más. En su momento, los decretos establecían o dejaron a cargo del Ministerio de Hacienda la determinación de la manera como se iban a calcular esa disminución del ingreso. Mediante la resolución 1129 del 20 de mayo de 2020, el Ministerio de Hacienda determinó que habían dos formas posibles para poder determinar cuál era la disminución o para poder determinar ese porcentaje en la disminución de los ingresos. Ese consistió, o básicamente son dos modalidades. La primera es comparar los ingresos del mes inmediatamente anterior a la postulación, a la postulación que estoy realizando yo, con los ingresos del mismo mes del año 2019. Si estamos hablando que la postulación la vamos a hacer ahorita para el mes de mayo, quiere esto decir que yo voy a comparar los ingresos que tuve en abril de este año con los ingresos de abril del año 2019. Esa es una forma de establecer si hubo la disminución del ingreso o no. La otra fórmula es comparando los ingresos del mes inmediatamente anterior a la postulación, en este caso, volviendo al ejemplo, si estamos en el mes de mayo, los ingresos del mes de abril, con el promedio aritmético de los ingresos de enero y febrero de este año. Entonces, fíjense que hay esas dos posibilidades, comparando mes a mes de este año y el año anterior, o el mes anterior a la postulación comparado con el promedio de enero y febrero del año 2020. Para eso, pues tienen que tener en cuenta que deben observarse todas las normas de contabilidad que están aceptadas o que deben observarse pues por todos los comerciantes y las personas que están obligadas a llevar contabilidad. Vamos con esos dos requisitos en particular. Otro requisito es que no se haya recibido este aporte en 3 ocasiones. ¿Por qué se está hablando de este requisito en especial? Pues vamos a ver más adelante que este programa es temporal, es un programa que solamente se va a otorgar durante los meses de mayo, junio y julio. Eso quiere decir que no podré recibir en meses posteriores ese beneficio. Que no haya sido obligado a restituir el aporte estatal. Vamos a ver más adelante unas condiciones en las cuales los beneficiarios o las personas que recibieron el aporte van a estar obligados a restituirlo. Uno de los requisitos entonces va a ser, y como vamos a ver más adelante, cada uno de los meses debemos hacer postulaciones, es decir, las personas que hagan la postulación del mes de mayo para el gobierno no significa que también serán los mismos en junio o en julio, sino que cada uno de los meses vamos a tener que hacer la postulación directamente por la entidad que está encargada de recibir la documentación. Entonces, en cada uno de los meses se verá si la persona estuvo o no estuvo obligado a restituir el aporte, y en el evento en que haya sido obligado a restituir el aporte, pues obviamente tendrá
incumplirá este requisito, pues no podrá optar para el beneficio nuevamente. Contar con un producto de depósito en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y en este momento también por la Superintendencia de Economía Solidaria, que obviamente está autorizada para tener ese producto de depósito. Aquí hago una aclaración muy especial. No se necesita tener, o sea, sí es obligatorio tener un producto de depósito de la entidad financiera, pero no es obligatorio que yo tenga mi cuenta de nómina en la entidad financiera. Me explico, hay muchas personas naturales, jurídicas, muchos comerciantes que pagan a sus empleados a través de nóminas, de cuentas de nóminas que tienen abiertas en entidades financieras. No es requisito ni es obligatorio que nosotros tengamos esa cuenta de nómina en la entidad financiera para yo poder acceder a hacer la solicitud por intermedio de ella. Yo puedo hacerla en cualquier entidad financiera, lo importante es que tenga abierta una cuenta de depósito en esas entidades. Y una circunstancia adicional, o digamos que un tema adicional, es que no pueden ser beneficiarios de estos programas entidades, estamos hablando de personas jurídicas, en donde participe la nación o sus entidades descentralizadas con más de un 50% de capital, y pues eso digamos que es obvio porque pues sería casi el mismo Estado dándole ayuda pues a él mismo para pagar los salarios de sus trabajadores. Unas cosas especiales que hay que tener para las personas naturales, solo para personas naturales, por favor. La fecha de inscripción en el registro mercantil, es decir, la fecha de matrícula en la Cámara de Comercio es la que me servirá o la que servirá de base para determinar en qué momento se constituyó, entre comillas, esa persona natural. Recuerden que uno de los requisitos es estar constituido o registrado a más tardar al 1 de enero de 2020. Eso quiere decir que las personas naturales deben tener una matrícula a más tardar al 1 de enero de 2020 haber realizado ese trámite. Que tengan 3 o más empleados reportados en la planilla integrada de liquidación de aportes correspondiente al mes de febrero del año 2020. 3 o más empleados reportados en la planilla de cotización que hice en el PILA para el febrero del 2020. Este requisito es solo para personas naturales, es decir, las personas jurídicas pueden tener un solo empleado y tienen derecho a esa postulación. Para personas naturales debo tener como mínimo 3 empleados para poder tener derecho o para participar en la postulación como tal. Y no pueden ser personas postulantes las personas expuestas políticamente, su cónyuge, su compañero permanente, parientes dentro de una clasificación que establece la norma. ¿Quiénes son esas personas expuestas políticamente? Están reglamentadas en el decreto 1081 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector de presidencia de la República, y básicamente son personas que tienen unos cargos, digamos, de alto nivel en el Estado. Estamos hablando del presidente de la República, estamos hablando de los ministros, directores de departamentos administrativos, directores de corporaciones autónomas, en fin, una serie de funcionarios que por su condición particular y su por relación estrecha que tienen con el Estado, pues no pueden participar de este proceso. Estos son básicamente los requisitos específicos para las personas naturales que deben ser observados para poder tener derecho a postular. ¿Cuál es el aporte que voy a recibir en el evento en que me acepten la postulación? La cuantía de ese aporte es el número de empleados multiplicado por hasta el 40% del salario mínimo. Antes de la expedición, o con la expedición, perdón, de los decretos 639 y 677, hacíamos una reflexión en el sentido de que la norma indicaba que era hasta el 40% del valor. Eso querría decir que estaríamos recibiendo como beneficiarios probablemente un 10, probablemente un 20, un 30 o hasta el 40% de ese salario mínimo. Sin embargo, mediante la expedición de la resolución 1129 del 20 de mayo de 2020, el Ministerio de Hacienda estableció de manera precisa que el valor a entregarle a cada uno de los beneficiarios por cada uno de los empleados era una suma fija de 351.000 pesos. O sea que digamos que ese es el valor que vamos a recibir por cada uno de los empleados que nos haya aceptado el gobierno.
El número de empleados es el número de empleados que tenga reportado en la planilla integrada de liquidación de aportes correspondiente a la cotización del mes inmediatamente anterior a la postulación. Eso significa que si la postulación yo la estoy haciendo en el mes de mayo, me van a tener en cuenta el número de empleados que reporté para la cotización del mes de abril. Entonces, en eso es bueno tenerlo en cuenta para efectos de establecer cuál va a ser la base de empleados que me van a tener en cuenta para efectos del beneficio o del recurso que voy a recibir. En cuanto a los empleados, es preciso pues hacer la aclaración que deben ser trabajadores dependientes por los cuales haya cotizado el mes completo. Ese es un requisito adicional. Con un ingreso base de cotización de al menos un salario mínimo, y que en el mes anterior a la postulación no se les haya aplicado a estos trabajadores ni suspensión temporal del contrato de trabajo, ni licencia no remunerada, que digamos eran unas de las posibilidades que había de normas que había de materia laboral para poder de pronto mitigar en algo la falta de ingresos que tenían los empleadores. Pero nos está para efectos de la recepción o de la revisión de los requisitos y poder tener derecho a los mismos, tenemos que debe haberse a esos trabajadores, no puede habérseles aplicado ninguna de estas dos modalidades, ni suspensión temporal del contrato, ni licencia no remunerada, y que la cotización haya sido realizada por el mes por completo con base en por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces esa es digamos la cuantía o ese es el valor que como beneficiario voy a recibir, una suma de 351.000 pesos mínimo por cada, o 351.000 pesos, perdón, en total por cada uno de los empleados que haya reportado. ¿Qué debo tener en cuenta o sobre qué base me van a decir, me va a establecer el gobierno nacional o en este caso en particular la UGPP, que es la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Aportes Parafiscales de la Protección Social, que es la que va a ser encargada de revisar toda esa documentación? Ellos van a tener en cuenta que por lo menos ese número de trabajadores con los cuales yo coticé en el mes inmediatamente anterior correspondan por lo menos en un 80% a los trabajadores con los cuales yo coticé en el mes de febrero. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy en este momento reportando información o diciendo que el número de mis trabajadores, de acuerdo con la planilla del mes de abril, que es el mes anterior a la postulación, son 100 trabajadores, de esos 100 trabajadores, por lo menos 80 trabajadores debían haber estado conmigo y con los cuales coticé en el mes de febrero. Si cumplo con ese requisito, a mí me van a dar el aporte de los 351.000 pesos por cada uno de esos 100 trabajadores. Y un requisito adicional es que ese número de trabajadores que yo estoy reportando en el mes anterior no sea superior a los trabajadores con los que coticé en el mes de febrero. Volvemos al mismo ejemplo. En el mes de febrero tuve 100 trabajadores. En el mes de abril estoy reportando en mi planilla 100 trabajadores y por lo menos esos 80 trabajadores de esos con los que estoy cotizando ahorita en abril son empleados que venían desde el mes de febrero. En ese caso, a mí me van a pagar por los 100 trabajadores, me van a dar 351.000 pesos. Si por alguna razón de esos 100 trabajadores, que son el mismo número que tenía también en el mes de febrero, resulta que no tengo el 80%, sino que tengo el 70% o tengo el 60%, no significa que vaya a perder el auxilio. Lo que significa es que el ministerio o la UGPP va a ser como aleatoriamente, va a establecer por encima de esos 70 o de esos 60% con los cuales yo venga desde el mes de febrero, qué número de trabajadores es los que me va a dar. Me va a dar el aporte, pues sobre qué número de trabajadores, o sea, me va a respetar ese 70% con el que venía en el mes de febrero, pero por los 30 adicionales, estamos hablando en el ejemplo de 100 trabajadores, por los 30 adicionales, aleatoriamente el gobierno nacional a través de la UGPP es el que me va a decir cuál es el número de trabajadores que por los cuales me va a ayudar a dar el aporte. Es decir, no me va a cubrir el 100% como hubiera sido en el evento en que yo viniera con el 80% desde el mes de febrero.
Entonces ahí hay que tener en cuenta, no es que vaya a perder el beneficio, porque como lo repito, el beneficio se cumple o al beneficio se adquiere por el hecho de cumplir con los requisitos que ya habíamos mencionado en cuanto a la calidad que tengo, persona natural o jurídica, la natural que tenga un número de empleados, el hecho de no tener mi cuenta de depósito, lo que ya habíamos mencionado, sino que el porcentaje, digamos, o el número de trabajadores que van a ser beneficiados con ese auxilio va a depender mucho también de con qué porcentaje vengo desde el mes de febrero, a cuáles les he protegido el empleo. Recuerde que este programa es un programa de apoyo al empleo formal y busca el mantenimiento de los trabajadores, el mantenimiento de los empleados dentro de la empresa. ¿Cómo es el trámite o cómo debo realizar los trámites para poder acceder a este beneficio? La solicitud, como les dije anteriormente, debe ser presentada a través de una entidad financiera. ¿Cuál entidad financiera? Cualquiera en la que yo tenga un producto de depósito. Vuelvo y les repito, no necesariamente tengo que tener mi cuenta de nómina también ahí, sino que puedo hacer la solicitud por cualquier entidad financiera. La solicitud debe ser firmada por el representante legal o de la persona jurídica o por la persona natural. En este caso, los decretos le dieron la orden o le dieron pues la facultad, perdón, a la UGPP, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Aportes para Fiscales, para que ellos establecieran un formulario estandarizado. Ese formulario se replicó a todas las entidades financieras mediante la circular que expidió la Superintendencia Financiera de Colombia el día 20 de mayo también de este año. En ese formato digamos que es un formato tipo que se estableció para todas las entidades financieras, y la entidad financiera lo que hace es entregárselo a la persona que quiere participar como postulante. No pueden cambiar ninguno de los campos pues que tiene ese formulario estandarizado que dio la UGPP, pero pues sí lo pueden acomodar con los logos de la entidad financiera y con la información pues pertinente de la entidad financiera, pero también teniendo en cuenta los logos relacionados con el Ministerio de Hacienda y con la UGPP. Ese formulario que es estandarizado se firma cuando lo firma el representante legal de la persona jurídica, cuando lo firma la persona natural, lo hace bajo la gravedad de juramento. Y en ese formulario aparece la identificación del postulante, de la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, indica la intención de ser beneficiario de ese programa y la información de si es o no empresa con participación, lo que hablamos ahorita, que tener una participación, no pueden participar, empresas en donde el capital de la nación o de sus entidades sea más del 50%, pero pues esa información la vamos a consignar en ese formulario estandarizado. Y adicional a esa solicitud que estoy formulando, debo llevar una certificación del representante legal, firmada por el representante legal o por la persona natural, y adicionalmente por el revisor fiscal, y en el evento en que yo no esté obligada a tener revisor fiscal, por un contador. En el caso de las personas jurídicas, las personas naturales también tienen que llevar su contador. Esa certificación, ¿qué me va a decir? Me va a decir que efectivamente tengo una disminución de los ingresos. Acuérdese, el requisito debe ser por lo menos el 20%, haber disminuido mis ingresos de acuerdo con cualquiera de las dos modalidades que les informé anteriormente. Que los empleados, una certificación en el sentido que los empleados recibieron el sueldo del mes anterior. Estamos hablando que si hago la postulación ahorita en el mes de mayo, debo certificar que los empleados recibieron el sueldo del mes de abril completo. ¿Qué opción me está dando en este momento y para la postulación del mes de mayo? Como obviamente se entiende que existen muchas entidades, muchos empleadores que en este momento no tienen o no tuvieron el dinero suficiente para pagar la nómina del mes de abril, me está dando la posibilidad con esta postulación que hago en el mes de mayo, que me comprometa mediante el otorgamiento de la certificación de la que les estoy hablando, que voy a cancelar con ese beneficio, con ese recurso que me va a llegar, voy a cancelar las obligaciones que tengo adeudadas en materia de salarios. Entonces, fíjese que y solamente aplicable para esta postulación del mes de mayo. Entonces, la disminución de los ingresos
En el evento en que los empleados no hayan recibido el salario del mes de abril, me voy a comprometer a que con ese beneficio voy a pagar las obligaciones que adeudo en el mes de abril. Ya para la postulación que haga en el mes de junio, esta última posibilidad de pagar obligaciones que estaban vigentes no está contemplada, lo que quiere decir que obligatoriamente para la postulación del mes de junio tengo que haber pagado la nómina del mes de mayo. Entonces, por favor, tener eso muy en cuenta para el momento en que voy a entregar la información correspondiente a la entidad financiera. Ambos documentos que estoy mencionando que se ven aquí en la diapositiva, tanto la solicitud del representante legal o de la persona natural como la certificación, no les puede suministrar, por lo menos el modelo nos los puede suministrar la entidad financiera de acuerdo con los documentos estandarizados que estableció la UGPP. Entonces, digamos que sería relativamente fácil acceder a esta documentación y poder entregarla en debida forma a la entidad financiera. La entidad financiera, ¿qué es lo que va a hacer en el momento en que me recepciona la información? Me va a verificar que la documentación esté completa, que estén estas dos solicitudes, tanto la solicitud como la certificación, y adicionalmente va a verificar que la persona que esté firmando, en el caso del representante legal de la persona jurídica, sea quien efectivamente actúa como representante legal, y que la persona natural también que está compareciendo sea el comerciante. ¿Cómo verifican ellos esa información? Hay dos modalidades. Ellos van a tener acceso a la información de las cámaras de comercio, a los certificados de existencia y representación legal, a los certificados de matrícula para efectos de determinar que efectivamente es la persona que está actuando en esa condición. Y adicionalmente, pues recuerden que vamos a tener un producto de depósito en esa entidad financiera. Entonces ellos deben comprobar que efectivamente la persona que es titular de esa cuenta, pues es efectivamente la que me está realizando el diligenciamiento de la documentación. Aspectos importantes para tener en cuenta: la postulación no implica el derecho a recibir el aporte. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. No significa que en el momento en que esté entregando la información o que le entregue la información a la entidad financiera ya debo tener como un hecho que voy a recibir el aporte. No, eso está sometido a un proceso de validación, está sometido a un proceso de verificación por parte de la UGPP, y obviamente debemos tener en cuenta que existen una capacidad económica, unos recursos específicos que el gobierno nacional ha destinado para ello, y pues evidentemente en la medida que se hagan las solicitudes, pues asimismo se verá cómo se va a dispersar el aporte en cada una de las personas. Por eso diríamos que es una de las aclaraciones que hay que tener en cuenta, que no de antemano no podemos ya por el solo hecho de presentar la documentación establecer que ya tengo el derecho a recibir el aporte. Se debe tener en cuenta que si recibimos el aporte sin haber cumplido los requisitos y no los informamos a la autoridad competente, si lo recibimos de manera fraudulenta porque de pronto entregamos documentación que no corresponde a la realidad, o no le damos la destinación específica a esos recursos. Recordemos que los recursos son única y exclusivamente destinados al pago de los salarios de los trabajadores. Incurrimos en una responsabilidad disciplinaria, fiscal y de carácter penal. Debemos tener en cuenta para este evento que los documentos, de acuerdo con los decretos que se expidieron, tanto los documentos que yo entrego como los recursos que me están entregando en virtud de ese aporte son recursos de origen público, son documentos públicos, y pues en esa medida seremos sujetos a cualquiera de estas sanciones en un momento determinado si se da por hecho la comisión de algún tema que me involucre o que me genere una responsabilidad en ese sentido. Y adicionalmente la UGPP también hará una verificación. Ellos tienen un término de 3 años para poder revisar toda la documentación y verificar que efectivamente todas las personas que recibieron el aporte cumplían con los requisitos, y en ese sentido la UGPP puede iniciar los procesos de cobro coactivo correspondientes para efectos de la devolución de esos dineros.
Hablamos en un inicio de la temporalidad de este subsidio. Este subsidio solamente va a ser por los meses de mayo, junio y julio. Solamente puedo solicitarlo una vez al mes, o sea, independientemente de que yo pague, por ejemplo, de manera quincenal a los trabajadores, pues solamente puedo acceder a ese beneficio de manera mensual y solo hasta por 3 veces, es decir, lo hago en mayo, lo hago en junio, o lo hago en julio, o lo hago en los 3 meses. Las personas que solamente que pierden de pronto la posibilidad de acceder a este beneficio ahorita en mayo, lo pueden hacer en junio y en julio. Entonces, tener en cuenta que solamente será por este término específico. ¿Cómo es el procedimiento? Hace ratico les indiqué, la documentación la recibía la entidad financiera. La entidad financiera recibe la documentación, verifica que esté completa, verifica que las personas que estén actuando como representantes legales o como persona natural sea quien realmente está firmando el documento. Esta documentación se envía por los canales que haya establecido la UGPP directamente a esta entidad para que ella realice las verificaciones a que haya lugar, realice las verificaciones con las cámaras de comercio a través del RUES, de la información que se reporta, revise la información de la planilla integrada de liquidación de aportes PILA para efectos de mirar el número de trabajadores y de mirar lo que inicialmente les decía en cuanto a que tenga un porcentaje por lo menos del 80% desde el mes de febrero, les haya mantenido el puesto y efectivamente sobre ellos haya cotizado en el mes de abril. Cuando ellos verifican la información y consideran que es beneficiario, que sí se puede otorgar ese subsidio, la UGPP emite la información a la entidad financiera, indicándole cuáles son los beneficiarios de ese aporte y cuál es el número de empleados y la identificación de los empleados sobre los cuales se va a hacer el aporte. Cuando la entidad financiera reciba esta certificación y esta información, deben generar una cuenta de cobro al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, esta cuenta de cobros será acompañada con las certificaciones que emitió la UGPP diciendo cuáles eran las personas que iban a ser beneficiadas para que el Ministerio de Hacienda pueda hacer la consignación de los recursos. La consignación de los recursos se hace por intermedio del Banco de la República a la cuenta que la entidad financiera le haya manifestado que tiene ahí en el Banco de la República. Y una vez le lleguen esos recursos a la entidad financiera, entonces ellos son los encargados de hacer el desembolso de los subsidios a las empresas. En todo este trámite deben hacer a más tardar, o sea, una vez recibidos los recursos por parte de la entidad financiera, ellos a más tardar al día hábil siguiente de recibirlos deben hacer la dispersión de los recursos en las cuentas de depósito de cada uno de los beneficiarios. Excepto para ahorita la del mes de mayo, en donde dice específicamente la norma que al día siguiente, así no sea un día hábil, al día siguiente debe estar consignado el recurso en las cuentas de los beneficiarios. ¿Qué fechas importantes debemos tener en cuenta para efectos de las postulaciones que tenemos que realizar? Y por favor esto ténganlo muy claro para que más o menos tengan precisión o puedan organizar pues sus flujos de caja para efectos de establecer cuándo van a recibir probablemente los recursos. Para efectos de la postulación, o sea, ¿en qué momento puedo yo como posible beneficiario hacer la solicitud o presentar la documentación ante la entidad financiera? Para el mes de mayo, o sea, en este momento, empezó el viernes pasado, desde el 22 hasta el 29 de mayo. O sea, hasta este viernes hay plazo para que presentemos la documentación correspondiente ante la entidad financiera para que ella valide pues toda la información y la pueda enviar a la UGPP. En el mes de junio será del 1 al 17 de junio y en el mes de julio se da del 1 al 16 de julio. Por favor, estas fechas, sobre todo estas de la recepción de los documentos por parte de la entidad financiera, tenerlas muy en cuenta porque son los plazos máximos que me está estableciendo la UGPP para efectos de que yo y el Ministerio de Hacienda para efectos de que yo como posible beneficiario de este programa pueda entregar la documentación correspondiente a la entidad financiera. Ya estas dos fechas en particular tienen que ver con los trámites que hace la entidad financiera o la UGPP y a su vez está con la entidad y con el banco.
La UGPP, los bancos, perdón, una vez recepcionada toda la documentación, tienen el plazo, en este caso, hasta el 30 de mayo para enviar todos los documentos a la UGPP para que hagan la validación correspondiente, para que verifiquen si cumplo o no cumplo los requisitos y para que la UGPP dé los certificados de conformidad indicando si efectivamente tengo derecho al beneficio o no. ¿Cuándo informaría la UGPP a la entidad financiera? En el caso, ahorita en el mes de mayo, estaría informando del 28 de mayo al 3 de junio. Apenas reciba la información la entidad financiera, repito, la entidad debe hacer, si es 3 de junio está recibiendo la información, a más tardar el día hábil siguiente, está reportando al banco, perdón, al Ministerio de Hacienda, estar entregando la cuenta de cobro en donde le va a indicar cuál es el valor pues que necesita que le sea consignado para poder dispersarle a los beneficiarios ese valor. Apenas reciba el Ministerio de Hacienda, va a trasladar los recursos a la cuenta que esté establecida en el Banco de la República por parte de la entidad financiera y ellos ingresarán inmediatamente, apenas reciban los recursos, están haciendo la dispersión de ese dinero a los beneficiarios al día hábil siguiente. Estaríamos hablando que en un término no mayor de unos 5 días hábiles, a partir contados pues hasta el 3 de junio, que es el momento en que la entidad financiera recibe la información de cuánto es el dinero o cuáles son los beneficiarios, en ese momento es donde en los primeros días del mes de junio estarán recibiendo pues el dinero en esta postulación que estoy haciendo en el mes de mayo. Para la del mes de junio, vuelvo y les repito, del 1 al 17 de junio hasta el 19 de junio, la entidad financiera enviará a la UGPP. Hasta el 23 de junio, la UGPP tendrá el plazo para informar a la entidad financiera y nos dicen los documentos relacionados con el Ministerio de Hacienda, toda la información y las circulares que ha emitido, que a más tardar el último día del mes de junio se estarían dispersando los dineros a los beneficiarios. Y en el mes de julio, la información que recibirán las entidades financieras será hasta el 16 de julio. Los documentos serán enviados por el banco a la UGPP hasta el 21 de julio y la UGPP informará a la entidad financiera hasta el 27 de julio cuáles son las personas que son beneficiarias de ese beneficio. Habíamos hablado en un momento de por qué razones habría lugar de pronto a la restitución de los aportes. Esta restitución de aportes se daría en el evento en que se evidencie que al momento en que yo estoy haciendo la postulación no cumplo con los requisitos, o sea, recibí el aporte, pero en la labor de fiscalización que va a hacer posteriormente la UGPP se da cuenta que no se cumplía con los requisitos para el momento de la postulación, por alguna razón de pronto lo dejaron pasar pues en su momento, vendría la restitución del aporte, porque existió falsedad en la documentación que se presentó para acreditar los requisitos o porque el beneficiario se comprometió al pago de salarios del mes de abril y no cumplió con dicho compromiso. Recuerden lo que hablábamos inicialmente frente a la certificación que debía expedir y que yo entrego a la entidad financiera, la certificación que expido con la firma del revisor fiscal o del contador, en donde digo que disminuí los ingresos, pero que también digo que en el mes anterior a la postulación pagué los salarios. Pero recordemos lo que les clarifiqué, que solo para esta postulación del mes de mayo tengo la posibilidad de decir que con ese valor con ese recurso voy a pagar los salarios del mes de abril, solo por ahorita para la postulación de mayo. Entonces, si yo incumplí esa obligación de pagar con esos recursos el salario deudado del mes de abril, viene la obligación de restituir el aporte. Las entidades financieras deben reintegrar todos los meses, porque ellos tienen que verificar todos los meses, deben reintegrar esos valores a la Dirección General de Crédito Público y van a certificar dicha restitución con el monto y el nombre de la persona que está restituyendo para enviarlo a la UGPP. Porque para el envío a la UGPP, repito, ellos van a tener una labor de fiscalización por los siguientes 3 años, específicamente para este tema del programa de apoyo al empleo formal.
como ya circunstancia o situaciones o aspectos importantes para tener en cuenta, ya para casi finalizar, los traslados del dinero, de esos recursos que van entre el Ministerio de Hacienda y las entidades financieras, y entre las entidades financieras y los beneficiarios, están exentas del impuesto de gravamen a los movimientos financieros. Las comisiones que se cobran por la disposición de los recursos por parte de las entidades financieras también están excluidos de IVA. Una parte muy importante también a tener en cuenta es que una vez son depositados los recursos en la cuenta del beneficiario, esto durante los 30 días siguientes a la entrega, estos recursos son inembargables, es decir, no puede haber ninguna medida cautelar sobre esos recursos, precisamente por la destinación específica que tienen en este momento, que es el de apoyar a los empleadores para poder pagar las nóminas, que en este momento pues es uno de los recursos, digamos, que están adoleciendo para poder cumplir con sus obligaciones. Y adicionalmente, que así yo tenga una obligación, como vuelvo y repito, la solicitud se hace a través de una entidad financiera. Si yo con esa entidad financiera tengo alguna otra obligación, esos aportes no pueden tomarse por parte de la entidad financiera para pagar esa obligación, o no puedo sacar yo como beneficiario esos dineros para pagar esas obligaciones adicionales que tengo con la entidad financiera. Pero sí hay una circunstancia especial. Si yo como beneficiario de este programa de apoyo al empleo formal, además soy deudor de esas líneas de crédito para nómina que están garantizadas por el Fondo Nacional de Garantías, si en este momento al sumar, y soy beneficiaria del aporte, al momento de sumar el beneficio que me están dando por el programa, más lo que estoy recibiendo por concepto del crédito, en el momento en que se dé la sumatoria de esos dos valores, eso exceda el valor que yo tengo como obligaciones laborales, el aporte que me llega por el programa de apoyo al empleo formal va destinado a abonar al crédito, y eso es al crédito que está para nómina garantizada por el Fondo Nacional de Garantías, y eso digamos que es algo bueno en el sentido en que el aporte me va a ayudar a mitigar o a disminuir, voy a hacerlo pues para amortizar capital, para pagar el capital de ese crédito. O sea, no me voy a quedar con ese valor, no me voy a quedar con ese recurso adicional, sino que ese recurso adicional lo recibo, pero de una vez me lo van a redireccionar para abonar al crédito que tengo. Esto es necesario también tenerlo en cuenta, porque si bien es cierto, como les dije inicialmente, uno puede hacer la postulación ante cualquier entidad financiera, debo también tener en cuenta que si yo accedí a algún crédito, alguna de estas líneas de crédito para nómina garantizadas por el Fondo Nacional de Garantías, obligatoriamente tengo que hacer la solicitud, la postulación al programa de apoyo al empleo formal a través de esa entidad financiera, y tiene su razón de ser por lo que estábamos hablando, en el sentido de que si además de ser beneficiario del programa, soy también deudor de un crédito para nómina, pues entonces en el momento en que llegue el aporte va a ser para pagar, para amortizar el capital del crédito. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por último, vuelvo a reiterarles, las autoridades financieras lo que hacen es recibir y verificar que los documentos estén completos y que compruebe la identidad y calidad de quien postula. Ellos no miran si la documentación o si los ingresos o si la planilla, no miran nada de esa información. Eso le corresponde y está centralizado básicamente en la Unidad Administrativa de Gestión Especial, Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Aportes para Fiscales, que es la UGPP. Esa es una obligación o una facultad directamente en cabeza de ellos. Entonces la entidad financiera lo único que puede hacer es recibir la documentación, verificar que esté completa y que las personas que esté firmando como postulante sea efectivamente el representante legal de la persona jurídica o sea la persona natural matriculada. Para la segunda y tercera postulación, recuerde que la primera postulación es la que estamos haciendo ahorita en el mes de mayo, hay una segunda en el mes de junio, una tercera en el mes de julio, en las fechas que ya determinamos, debe realizarse ante la misma entidad financiera. O sea, yo no puedo hacer, ejemplo, hoy lo hago, para el mes de mayo lo hago en Bancolombia y para el mes de junio lo hago en Davivienda o X. No, si lo empiezo a hacer por Bancolombia, tengo que todas las 3 postulaciones o las 2 postulaciones que quiera hacer, las voy a hacer por esa misma entidad financiera, no puedo dispersarme y hacerlas diferentes. Repitiendo nuevamente, si el postulante es deudor de líneas de crédito para nómina garantizada por el Fondo Nacional de Garantía, la solicitud debe ser efectuada ante esa misma entidad financiera.
la UGPP en las labores de fiscalización que adelante durante los 3 próximos años puede verificar el cumplimiento de los requisitos. Para eso tendrá información con la DIAN, que la DIAN le reportará pues la información financiera que sea necesaria para ello. Y tener en cuenta también que la UGPP debe llevar un registro consolidado de los beneficiarios, de quiénes son los trabajadores, de quién es el número de empleos que se está protegiendo, y para eso ha dispuesto esta línea, perdón, la información pues quedará replicada en la página a la cual podremos tener acceso todas las personas, tanto los beneficiarios como los trabajadores, en el evento que también quieran de pronto mirar si efectivamente su empleador ha sido beneficiario de este programa, a través de esta línea www.gpp.gov.co/PAEF, que son las siglas del Programa de Apoyo al Empleo Formal, y a través de ello, digamos que también podremos hacer una labor de veeduría, también los ciudadanos en general, los trabajadores en particular, para efectos de establecer si efectivamente el beneficiario de ese programa, que en este caso es el empleador que va a recibir esos recursos, efectivamente los está utilizando para pagar parte de la nómina de los trabajadores, que es el espíritu de la norma y el espíritu de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional como una medida para amortiguar en algo la crisis que se está generando en este momento. Bueno, esa es mi presentación. No sé si tengan alguna duda en particular. Estamos pues atentos a lo que ustedes consideren. Invitamos a todas las personas que están conectadas en nuestro Facebook Live, que si tienen más dudas, inquietudes, por favor las dejen ahí en los comentarios para resolverlas. Ya hemos contestado varias, pero pues si tienen más dudas, por favor dejarlas en los comentarios. En un momento les compartimos la circular externa número 1 del 2020, dirigida por la Unidad de Pensiones y Parafiscales. En la parte final pueden encontrar el formulario para la postulación al programa de apoyo al empleo formal. Es importante tener en cuenta que esto lo hacen de manera virtual en cada entidad financiera, pero se facilita con la intención de que ustedes vayan leyendo la información y sepan qué van a encontrar cuando vayan a hacerlo de manera virtual. Por ahora veo 2 preguntas nuevas. ¿Me escucha? Sí, sí, Señora.
Bueno, sí escucharon lo del tema del formulario que se dejó. ¿Aló? Sí, sí, ¿Aló? aló. Sí, la Bueno, estamos escuchando, Adriana. bueno, ahí ahorita les vamos a compartir el formulario que ya quedó y el que ustedes van a encontrar cuando vayan a hacer la postulación. Entonces ya se los compartimos por el chat de este medio. Acá hay una pregunta nueva que va dirigida al señor, dice Isabel López Vidal, manejo 12 empleados, pero no tengo ningún registrado en Cámara de Comercio, no he podido pagar nómina del mes de abril y mayo. Entonces acá, como le responde que de acuerdo con el decreto 677 debe contar con inscripción en la Cámara de Comercio y tener por lo menos la renovación del año 2019. Es decir, que solo acceden quienes tengan la calidad de comerciante debidamente inscrito en el registro mercantil. Debe contar con inscripción en la Cámara de Comercio y tener por lo menos la renovación del año 2019. Es decir, que solo accede quienes tengan la calidad de comerciante debidamente inscrito en el registro mercantil. Acá hay otra pregunta de, muchas gracias. La certificación y la solicitud que se presenta al banco se presentan en formularios preestablecidos por la entidad financiera. Sí, Adrianita, a ver, la pregunta que nos están haciendo, la UGPP, que era la encargada de establecer el formulario estandarizado, con la circular que envió a las entidades financieras, estableció el formulario tipo. Ese formulario tipo lo deben casi que trasladar completamente a la documentación en cuanto a logos y en cuanto a imagen corporativa, digámoslo así, de la entidad financiera, pero no pueden quitarle ningún campo, ni hacer preguntas diferentes. Por eso les decimos casi que les sirve mucho el saber en qué consiste ese formulario estandarizado que sacó la UGPP, porque es exactamente la misma información que va a estar replicada en los formularios o en los documentos, pues, con la imagen corporativa de cada entidad financiera. Y la entidad financiera es la que se debe encargar de entregarles a ustedes por medio presencial o a través de canales electrónicos o por vía digital, les entregará la información. Es bueno tener en cuenta que no se necesita tener una firma registrada o certificada en el caso, por ejemplo, de los representantes legales o las personas naturales que quieran hacer el trámite por vía o por mecanismo virtual, porque le da la posibilidad que sea firma manuscrita, firma digital, firma escaneada, o sea, de cualquier modo pueden firmar el documento para poder enviarlo pues por los canales virtuales que disponga la entidad financiera. ¿Aló? Sí, te estoy oyendo. Bueno, nómina, la certificación. Bueno, el formato que diligencia el contador también lo da al banco. ¿El formato de qué? Perdona, no te entendí. Que diligencia el contador, me imagino que es para el tema de sí. certificación de reducción de ingresos, sí. La certificación también la genera el banco directamente. La certificación es muy sencilla. La certificación va encaminada a decir que efectivamente, o sea, te hacen la pregunta, ¿hubo disminución del 20% o más de los ingresos en el periodo inmediatamente anterior? Entonces uno dice sí o no y le van a solicitar que informe cuál de los dos métodos se estableció para efectos de la disminución de ingresos. Si fue comparando los ingresos del mes anterior con el mismo mes del año anterior, del año 2019, por ejemplo, abril de 2020 con abril de 2019, o si fue abril del 2020 con el promedio aritmético de enero-febrero. Entonces uno lo único que hace es decir cuál de los dos mecanismos utilizó. Y adicionalmente que si pagué o no pagué la nómina del mes de abril, en este caso que estoy haciendo la postulación de mayo, ahí diré sí o no. En el evento en que yo diga no he pagado la del mes de abril,
inmediatamente voy en esa misma certificación a decir que sí me comprometo a que con esos recursos voy a pagar la nómina del mes de abril. Recuerden que eso es solamente para esta postulación del mes de mayo, porque en la postulación que haga en el mes de junio tengo que haber pagado obligatoriamente la nómina de mayo. Ahí ya no me dan otra posibilidad. Pero la certificación, digamos que es más, o el formato que está establecido por la UGPP, está más dada a que yo diga sí o no y firme el representante legal y firme el contador o el revisor fiscal. No veo más preguntas nuevas. Adriana, ya en los comentarios dejamos el formulario, el link en el que pueden descargar la circular externa número 001 del 2020, formulario estandarizado para la postulación al programa de apoyo a empleo formal. Ah, bueno, muchas gracias. Yo creo que ya no hay más preguntas, no queda más que agradecerle a la doctora Diana Mayerly por el acompañamiento que nos hace hoy en esta charla tan oportuna y de interés para todos nuestros comerciantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias a la Cámara de Comercio Suroriente del Tolima por generarnos este espacio para poder acompañar a nuestros empresarios. Sabemos que en este momento están atravesando por una situación muy difícil, el tejido empresarial está en riesgo y pues la idea es que tengamos como la información de todos los mecanismos a los cuales podemos acceder para seguir con nuestro tejido empresarial lo más fortalecido e intacto posible. Cualquier inquietud, cualquier duda la pueden canalizar a través de la Cámara del Suroriente del Tolima y estaremos atentos pues para responder las inquietudes que tengan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en nuestro Facebook Live. Recuerden seguir conectados y seguir participando de todos los eventos que tenemos programados para su beneficio.